los chicos, viniendo en días alternos, con el viernes el 50% del alumnado en función de lo que el profesorado decida de necesidades de compensación, que esos 2 días alternos tienen que ser considerados por el colegio en cuanto a apellidos, ¿no? Pues de la A a la L, de la A a la N, de la A, en fin, como ya un poco vosotros consideréis. Pero lo que no he encontrado por ningún lado es qué es lo que pasa el día 1 de septiembre. Es decir, cuando acaben esas 3 semanas de incorporación al colegio. Seguramente no lo tenemos porque tampoco el propio gobierno sabe qué hacer. Aquí en España y en otros países con los que nosotros estamos, les puedo hablar de países europeos, las líneas de confinamiento y las líneas de incorporación luego al colegio han sido bastante estrictas y ha estado muy centrado todo en lo sanitario. Es decir, la preocupación de que el tema sanitario no afecte a lo que es el desarrollo. Miren, aquí, como les dije el otro día, abrimos el lunes, hoy es jueves ya, hemos terminado 4 días de colegio. Los niños no mantienen las distancias de seguridad, pero en ningún nivel. O sea, no es que los mayores, no. Y tenemos profesores por los patios y tal, sí están muy concienciados del tema de las mascarillas, tenemos geles en las clases para que cada vez que haya una salida del aula o una entrada se limpien bien las manos, ¿de acuerdo? Y no estamos consiguiendo el tema del distanciamiento. Entonces, vaya por delante esto, que a mí me parece que México, por un poco como están ustedes las situaciones y lo que yo voy visionando, las perspectivas de regresar en agosto se me antojan un poco ambiciosas. Pero hay que estar preparados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo hoy les voy a hablar de cuál ha sido todo el desarrollo y mecanismo de un poco organización de los colegios que la Fundación lleva aquí en España para que les sirva un poco de orientación. También les voy a hacer llegar, a través de la Fundación Becar, todos unos documentos de protocolos internacionales para que las organizaciones puedan incorporar, ¿sí? Y puedan, un poco, los colegios puedan diseñar y ver qué es lo que, bueno, pues lo que pueden de alguna manera obtener. Porque aquí lo importante es empezar a pensar que ya ha acabado el colegio, que está acabando, y que hay que empezar a planificar la posible incorporación. Entonces yo les comparto, como saben, contarán ustedes con la presentación. La subiremos al canal también de mi canal webinar, porque se está grabando, por lo tanto, pues lo subiremos y a partir de ahí vuelvo a insistirles que cualquier tipo de duda que tengan, tienen mis correos electrónicos, mis contactos para poder contactar conmigo en el momento en que crean necesario. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues voy a compartir la pantalla y empezamos, si les parece, con esta ponencia. Bien. Definiendo un plan de acción para el próximo año escolar. Riesgos y medidas de prevención. Vamos a ver, vamos a empezar con este vídeo que les pongo. Over 1.4 billion learners worldwide are affected by school closures due to the COVID-19 pandemic. Nearly overnight, we have entered a radically new age of learning. Schooling on our planet has gone virtual, delivered over airwaves and broadband, or has just stopped. The starting point is not the same for all. The greatest danger is that children from marginalized backgrounds will lose out on their education, and we cannot let this happen. The scale of the challenge demands innovation, partnership, solidarity. We need to act urgently and work together as one. This is why UNESCO is launching the COVID-19 Global Education Coalition today. We have on board members of the UN family, civil society organizations, media companies, IT partners.
They have eagerly stepped forward to share their talent, tools, and technology to tackle content and connectivity gaps. Together, we will help countries design and deploy innovative and context-sensitive solutions that leave no one behind. Education cannot stop. It is a fundamental right. Let's be sure to keep it that way, through this crisis and well beyond, and to draw as well the lessons of this crisis for the future of education. Thank you very much. Bueno, esta es la secretaria general de... Aquí hay varios aspectos importantes, ¿no? Nosotros formamos parte de las escuelas mundiales de la UNESCO, como fundación, y hay varios aspectos importantes, ¿no?, que conviene destacar. Lo primero, que la educación no puede pararse en situaciones como esta. La segunda, que ha habido unas cuestiones claramente de entornos de contenidos y conectividad que han hecho que en muchos lugares del mundo pues esto quede absolutamente claro, y que lo que tenemos que hacer son, de alguna manera, visiones de cómo la educación tiene que evolucionar. Cuando todo esto lo hacemos descender, claro, yo desciendo y lo que caigo es encima de la Fundación Becar, y desde la Fundación Becar a todos los colegios que estáis afiliados a ella, ¿no? Es decir, el otro día lo hablábamos, cuando he podido ver las encuestas, gracias por las valoraciones, lo que sí que he visto es que algunos destacabais la necesidad de que los equipos de dirección tuviéramos visión con V, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que yo de alguna manera os planteo para que podáis dimensionar muy bien? Hay tres grandes escenarios que en el retorno al colegio tenéis que tener en cuenta, que son el entorno organizativo, el entorno sanitario y el entorno pedagógico. Es decir, estos son los tres grandes ámbitos, vamos a llamarlo así, por el cual debemos de regirnos en la estrategia de la apertura de los colegios. Entonces, si os parece, vamos a analizarlos, pero antes quiero que veáis este vídeo. Bueno, pues este es un vídeo que inevitablemente pone de manifiesto lo mismo, es decir, qué importante es que no nos quedemos mirando, intentando pensar que, bueno, pues que esto es otra cosa más que está pasando, el status quo, que todo volverá. Yo no creo que nada vuelva a ser lo mismo después de esto, creo que marca un antes y un después en la sociedad moderna, y que los colegios, insisto, que realmente tienen direcciones que sepan empujar todo este escenario, pues son los colegios que van a poder seguir adelante en la próxima década. ¿De acuerdo? Bien, dentro de esos tres ámbitos, hoy va a ser una webinar más ágil, ¿de acuerdo? Y que me interesa sobre todo que os quede claro, a partir de aquí os mandaremos los protocolos para que podáis trabajar, y bueno, ya iremos viendo. Dentro de los tres ámbitos que os he dicho, que era el ámbito organizativo, el ámbito sanitario y el ámbito pedagógico, yo os pongo 4 grandes factores críticos que de alguna manera tenemos que controlar. El primero es el tema del funcionamiento, es decir, organizativamente cómo vamos a funcionar, sanitariamente cómo vamos a funcionar, a nivel pedagógico cómo vamos a funcionar. Luego está el entorno de los espacios, es decir, los espacios del colegio, de qué manera los vamos a optimizar, cómo los vamos a preparar para esto. Luego, el entorno de comunicación, cuáles son las líneas de comunicación básicas que hay que hacer con profesores, con alumnos y con familias. Estos son los 3 grandes campos que vais a tener que desarrollar. Y luego, por último, la implicación de las personas. Es decir, dentro de nuestras estructuras, cómo afecta cada uno de esos 3 ámbitos, insisto, organizativo, sanitario y pedagógico, a las personas. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces empezamos por el primero, que es organización escolar. Vamos a ir desde la izquierda hacia la derecha. Funcionamiento. A ver, aspectos a tener en cuenta. Entradas y salidas del colegio. Nosotros somos un colegio de 1.400 alumnos. Tenemos otro colegio que también es referencia para nosotros en Córdoba, que tiene 500. Y lo que hemos hecho ha sido distribuir tanto las entradas como las salidas, habilitando para los diferentes niveles. Es decir,
tenemos una entrada para los 3 primeros cursos de primaria, una entrada que habitualmente no se usa, pero estamos consiguiendo, lógicamente, reducir al máximo que no haya aglomeraciones. Otra entrada para cuarto, quinto y sexto, y la otra entrada para secundaria y bachillerato. Entonces, de manera que de una entrada de colegio, ¿vale?, hemos habilitado 3 entradas de colegio y hemos conseguido que ya esa entrada quede diluida. Luego os explicaré qué es lo que estamos haciendo a nivel sanitario en todas estas entradas y salidas. Los horarios de comida. Nosotros en el colegio comemos en el colegio. Quien no coma pues puede obviar este punto. Y los horarios de comida lo que hemos hecho ha sido, lógicamente, poner un distanciamiento en las mesas de 2 metros, en las mesas del comedor, y bajan a comer en función de la ocupabilidad que tenemos del comedor. Entonces hemos creado 5 turnos de comida. Se empieza a comer a las 12 y se acaba a las 2:30. ¿De acuerdo? 3. Otro aspecto importante que os vais a encontrar son los cambios de clase. ¿Vale? Los cambios de clase. Entonces, en los cambios de clase, normalmente se mueven los profesores. Nuestro colegio es muy peculiar y, de hecho, ya le he hecho extensiva la invitación a un viaje de investigación a España para que podáis conocer en profundidad los modelos de gestión que desarrollamos. Es muy peculiar porque los que se mueven son los alumnos, no los profesores. Es decir, que aquí cada hora, en condiciones normales, hay 1.400 alumnos, los pequeñitos de infantil también, que se van moviendo de clases en clases, ¿vale? Y es el profesor el que tiene su propio aula montando un ecosistema de entorno didáctico. Bueno, esto lo hemos cortado, de manera que quien se mueve es el profesor nada más. Cada vez que sale del aula y entra del aula, tiene que seguir un protocolo sanitario que luego os voy a enseñar. Y luego queda otro espacio, que es el espacio de los recreos. En los recreos, como os dije, hemos generado lo que han sido entornos de grupos burbuja. Es decir, igual que yo he creado la entrada de niños de primero, segundo y tercero de primaria por una puerta, el recreo es de esos niños también. Y yo no mezclo ni primero, segundo ni tercero con el resto del colegio. Porque os recuerdo que vuestro secretario de Estado de Educación ha dicho que en la hipótesis de que haya un brote en algún colegio, se cierra el colegio. Por lo tanto, lo que hay que extremar las medidas es de que no haya mucha relación entre alumnado, porque ahí lo que estamos haciendo es propagando exponencialmente las posibilidades de que se transmitan luego en casa este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el entorno del funcionamiento. Los espacios. Bueno, las aulas. Haya habido un asunto que ha sido el tema de la distancia entre las aulas. Yo ya os pido de antemano que lo que tenéis que hacer es, si el gobierno ha dicho que la distancia es 1,5 metros, al igual que la Organización Mundial de la Salud, tenéis que medir ya cuáles son lo que podéis admitir en cada aula. Porque imaginaros que en la clase de tercero de primaria tenéis 25 alumnos, que resulta que para respetar el 1,5 metros por los mobiliarios, etcétera, etcétera, solo te caben 10, pues no puedes tener ahí en los turnos de 12, 13. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo vas a distribuir el tema de los apellidos? Imagínate que de la A a la L, resulta que tienes 16 alumnos. Ya no puedes meterlos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo haces? ¿Pones los apellidos en función de los espacios de la clase? Tampoco puedes porque tienes los hermanos. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que es muy importante es que vayáis midiendo espacios de aulas para saber cómo, respetando ese 1,5 metros, qué posibilidad tengo de meter ahí a determinado número de alumnado. Los comedores, ya he hablado de ello, de la distribución, y luego los patios son zonas cerradas y concretas en el que están siempre los mismos niños con los mismos profesores. Y esos profesores y esos niños no se mezclan en ningún momento con otros niños para justamente tener controlado todo este escenario. Un aspecto importante es el tema de la comunicación. A ver,
Hay que hacer un protocolo de esto, hay que escribirlo. Yo os voy a mandar varios ejemplos de protocolos para que podáis, primero, adaptarlo a vuestro lenguaje y a vuestra forma de expresión, pero tienen que ir en dos claras líneas, que son profesores. O sea, nosotros nos encontramos con que el primer día había profesores que estaban con las mesas y con los niños muy juntos. Oye, mira, que no puedes hacer esto, que tienes que tenerlos separados, porque no habían leído el protocolo. Por lo tanto, yo os recomendaría que, aparte de enviar el protocolo, por nuestra experiencia, os reunáis con ellos vía virtual para explicar y hacer el seguimiento del protocolo. El protocolo de todo esto, del tema del funcionamiento, del tema de la sanidad y del tema de la parte pedagógica. Y luego, las familias. Nosotros tenemos claro una cosa. No hemos animado a las familias a venir al colegio. Lo que les hemos dicho es que toda nuestra estrategia virtual que hemos seguido se va a seguir manteniendo con los niños que se queden en casa. Porque nos interesa que no vengan. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la seguridad hoy por hoy aquí en España, a estas alturas, que realmente esto esté controlado. Vamos, creemos que no y sabemos que no, y que ha sido un movimiento básicamente para activar todo el tejido y la red empresarial y económica de España, pero nada más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pasado una encuesta, que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Hola? Sí, estamos viendo la pantalla. Perfecto, gracias. Os comparto esto, que es cómo con un data studio de Google mandamos a las familias un cuestionario para decirles lo siguiente, preguntarles lo siguiente. ¿Va usted a mandar a su hijo al colegio en la reapertura? Nos contestaron 683 familias y en ese momento nos dijeron que venían 383. Con, según el cuestionario que habíamos elaborado, la distribución por los diferentes niveles. Si yo pincho aquí, que es primaria, el azul, venían 155 niños, que supone el 40% de estos 383, ¿de acuerdo? Esto es utilizar la inteligencia artificial y la tecnología para la gestión educativa. Y no penséis que es complicado, esto es una cuestión nada más de formación. ¿Veis? Y aquí aparece, lo pongo un poco más grande, cómo está distribuido. Es decir, que yo desde primero de primaria estoy hablando de funcionamiento espacios, ¿de acuerdo? Sé que en primero de primaria me vienen 35 niños. Si me vienen 35 niños, por el orden de distribución de mis aulas, voy a necesitar 3, porque metería 10, 12 niños por aula. 12 niños por aula. Y me sobraría un aula. En segundo de primaria vienen 21. Por lo tanto, fijaros, con 2 aulas tendría suficiente y me sobran otras 2. ¿Vale? Entonces, así tengo una estrategia de cómo voy a optimizar las aulas del colegio para respetar la distancia de seguridad entre los alumnos. Yo creo que esto es muy importante. Se ha hablado de números y no se puede hablar de números, hay que hablar de distancia y ocupación del aula. Entonces, ¿y qué espacios me quedan libres para poder desdoblar en un momento determinado? Porque claro, ¿sabéis qué es lo que pasa con esto también? Que los profesores se quedan libres. Es decir, que si yo tengo 3 aulas y son 4, hay un profesor aquí que me está quedando libre, 1 o 2, dependiendo de cómo sea la distribución. Y estos profesores, ¿sabéis qué hacen? Se están encargando, en el aula que queda libre, de atender virtualmente a los que están en casa. Espero haberme explicado bien esto. Es decir, el profesorado que queda libre, lo que se dedica es a atender virtualmente a los niños que no vienen. Estoy escena, ¿por qué? Pues porque tened en cuenta que nuestro gran drama va a ser el tema de las colegiaturas, porque todos queremos seguir manteniendo de alguna manera el colegio con una actividad económica por el pago de los padres, ¿de acuerdo? Pues claro, va a haber padres que digan, no, mire usted, yo me quedo en casa, pero usted no me está atendiendo. Entonces, ¿en base a qué le pago? Bueno, pues esta es la manera. Le sigo atendiendo igual que cuando usted estaba en la época del confinamiento. Si no quiere venir, está en su derecho, por miedo, por seguridad, por lo que sea, o porque tienen familiares enfermos de COVID en casa y no pueden mandar al niño. Esto es otro asunto importante. Hay muchos niños que no van a ir porque tienen familiares enfermos y no deben de ir al colegio esos niños, porque son portadores. ¿De acuerdo? Bueno, es muy interesante esta herramienta, se llama Data Studio de Google. Nosotros
certificamos a los colegios en herramientas Google y entonces aquí tenemos todo perfectamente armado, pues infantil venían 84 niños, quién viene en autobús, quién no, 80 que no, que los traen los padres. Fijaros aquí los números. Mirad aquí los números cómo son. 11, 10, 24, 16, dos niños. Dos niños de 5 años vienen, dos. Entonces, ¿cómo gestionamos todo este escenario? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vuelvo a la presentación. Esta herramienta, quedaros con ella porque es muy interesante. Yo ese cuestionario os lo voy a pasar para que lo adaptéis, ¿de acuerdo? No tendréis esa herramienta de estudio porque eso requiere un tratamiento que podríamos hacerlo, pero bueno, hay que tener una relativa experiencia en eso. Pero el cuestionario, si os lo voy a hacer llegar, es un Google Form para que lo primero que tiene que saber un colegio es, oiga, usted va a venir. ¿Vale? Entonces, final de julio, 10 días antes, 12 días antes, preguntarlo. Porque igual os encontráis con que hay un porcentaje elevadísimo de familias que no van al colegio. Por lo que sea. Porque no sabéis ahora mismo, el escenario es tan de incertidumbre que no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer o no? Bueno, luego el tema de las personas. Las personas tienen, sobre todo, cómo yo voy a colocar y qué funciones van a tener las personas. Nosotros hemos utilizado básicamente al personal de mantenimiento en la parte de accesos. Son los que han estado controlando los accesos. 2 personas por acceso, ¿vale? Haciendo que los niños vayan entrando y respeten, deciso además, que respeten la distancia de 2-3 metros y que vayan pasando poco a poco. Esto hay que ser muy riguroso, sobre todo los primeros días, porque es donde creas el hábito, ¿vale? En los niños, sobre todo en los pequeños. En los comedores están los profesores y en los recreos los profesores. Vuelvo a insistir en lo mismo. Siempre los mismos profesores con el mismo grupo con el que están durante todo el día, para evitar justamente contactos indiscriminados que puedan hacer que el virus, si está, pues se esparza de manera indiscriminada también. Bien. Bueno, segundo escenario, el tema sanitario. Mirad, nosotros tenemos una madre del colegio que trabaja en Médicos Sin Fronteras, es directora médica en Médicos Sin Fronteras y ha estado de directora médico en el hospital de IFEMA, aquí en Madrid, cuando se desbordó en Madrid la pandemia, con 5.000 camas ocupadas, las 5.000 camas. Entonces vino aquí y nos dio un poco los planteamientos sanitarios. Ella nos lo dijo claro, me dice, mirad, aquí hay 3 medidas que son importantísimas. Primero, la mascarilla. Muy importante. Sobre todo en sitios cerrados y donde las distancias de los 2 metros de seguridad no se pueden asegurar. Segundo lugar, el tema de las manos. La gente opta por los guantes. Lo mejor, jabón o gel. ¿Por qué? Porque el guante al final, de tú tanto tocar tantas cosas, al final te vas llevando aquí y en el momento en que te quitas un guante, que también hay hasta una técnica para quitarte el guante, porque tienes que tirar con suavidad, porque si yo meto la mano por aquí dentro, ya el guante me está frotando mi mano por dentro, ¿lo veis? Entonces hay que tirar de aquí, salir por acá, meterte por ahí, bueno, un follón de mucho cuidado. Por lo tanto, para los niños no van a ir con guantes, lo mejor es en cada clase, ¿de acuerdo? Jabón y gel líquido, para que se laven las manitas cada vez que entran o cada vez que salen del aula. Entonces, el funcionamiento. Medidas de higiene diaria. Es decir, la limpieza de las clases, zonas comunes y entradas tiene que ser diaria. Es más, nosotros ahora mismo aquí en el colegio tenemos 2 personas que van permanentemente por el colegio con desinfectante limpiando las zonas de tipo pomos de puertas, barandillas, zonas de mucho paso de los niños para tal, que esto es muy importante, cuartos de baño que se usan, entonces hay que tener una línea de limpieza muy importante. Luego, el material de aislamiento personal, que ya os he comentado un poco cómo es, ¿no? El tema de gel, jabón, la distancia, muy importante, y el tema de la mascarilla. Y luego las mascarillas tenéis 2 tipos de mascarillas. Está la mascarilla que se llama mascarilla quirúrgica, me perdonéis un minuto, porque creo que tengo aquí los 2 tipos para que podáis verla. O sea, este tipo de mascarilla. Y luego hay este tipo de mascarilla que es una mascarilla de tipo EPI, se llama así, ¿vale? Estas son las mascarillas EPIs y luego estas que son mascarillas quirúrgicas.
son las que se utilizan normalmente en el entorno médico. Esta mascarilla tiene una vida útil de aproximadamente 5 días. Esta, bastante más. Pero es verdad que con esta tienes un nivel de respiración mayor que con este, porque este aquí se libera por los lados, ¿eh? Y esta, sin embargo, va perfectamente encrestada. Pero aquí sí es verdad que quien tenga problemas de respiración o le cueste un poco más, es una sensación más agobiante. Pero estas son las dos tipos de mascarillas que se están. Hay gente que lleva tela. El problema de la tela es que tienes que estar permanentemente lavándola porque ahí, ¿sabes?, también puede filtrar. Bueno, eso un poco tenéis que ir viendo. Nosotros lo está trayendo todo el mundo de su casa, no lo estamos dando, lo estamos trayendo de su casa. Lo que sí, lógicamente, pedimos a los niños, por ejemplo, que se traigan su botecito de gel diario y a los profesores le ponemos una en la clase grande para que puedan, de alguna manera, pues bueno, pues limpiarse ellos también, algún niño, alguna mesa o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Espacios de entorno sanitario. A ver, hay que crear lo que se llama el aula COVID o el aula de aislamiento, que es un aula en el que deben de ir niños y adultos con síntomas. Imaginaros, un niño que llega al comedor, al colegio, no se me olvide, en la parte de entrada y salida, nosotros tenemos a las personas de mantenimiento con un termómetro de estos electrónico, ¿vale?, digital, que mide, nada, en segundos de mide la temperatura, y aquel niño que tiene más de 37, para casa. Los padres no se pueden marchar hasta que no ha pasado el niño al colegio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque les hemos pedido a los padres insistentemente que midan la temperatura, pero hay muchos que por muchas cuestiones que sabéis, pues a veces no lo miden, se les olvida o en fin, están a otra cosa y bueno, y vienen al colegio los niños con décimas. Entonces eso es lo que hay que intentar evitar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, medir la temperatura antes de entrar al colegio. Muy importante. Bueno, ese aula COVID del que os digo tiene que ser un aula tremendamente austera. Nosotros tenemos 2 camillas de tipo sanitario que cada vez que entra alguien con algún síntoma y esa persona se marcha a su casa, etcétera, hay una persona de limpieza que limpia la camilla totalmente donde ha estado, desinfecta totalmente las zonas, etcétera, etcétera. Comedores, muy importante. Los niños, si tenéis niños de comedor, no deben de manipular ellos los temas de cubiertos, etcétera, etcétera. Si traen cosas de casa, muy importante que lo hagan en una zona suficientemente apartada para que ellos manipulen y en el momento en que se marchan, las personas encargadas de limpieza tienen que desinfectar todas las zonas y las superficies de comedor. Zonas comunes. Se está empezando a desarrollar ahora el hecho de que es mejor dar la clase y al aire libre. Uno de los aspectos muy importantes en las aulas es que las ventanas estén permanentemente abiertas. El virus está estudiado, además Innovamex estamos desarrollando un proyecto en México ahora mismo que se llama COVID Safe, con un grupo de médicos para ayudar a los colegios, ¿no?, hacer asesoría en los colegios de la implementación sanitaria. El virus dura en aire, en espacio cerrado, 3 horas. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, en un espacio que esté totalmente cerrado, en la que hay niños respirando, personas respirando, tosiendo, aunque sea aquí, etcétera, en suspensión del aire, el virus dura 3 horas. Entonces, claro, cuando tienes abiertas las ventanas, lo que estás consiguiendo es que haya un flujo de aire y de ventilación que no permite que haya una estacionalidad del virus. Entonces, por las mañanas, apertura del aula, durante el día, si es posible, apertura, a última hora apertura, lo cerráis por seguridad al final, pero por mañanas a primera hora, muy interesante abrir las aulas y abrir las zonas en las que estén los niños una hora antes o hora y media antes para que ventile bien, ¿de acuerdo? Y ya está. No olvidaros de temas de ozonos, de tal, eso al final son unos gastos brutales e innecesarios, ¿sí? E innecesarios. Y poco accesibles por el tema económico. Comunicación, vamos a ver. El tema sanitario. Profesores, ¿quién viene y quién no viene? Ahí tenemos un cuestionario, también para los profesores, en las que les pedimos que nos pongan, primero, si han pasado COVID durante el confinamiento o no. Si eso que ha pasado ahora mismo tiene analíticas que certifican que ya no lo tiene, si ha generado anticuerpos o no. Yo, por ejemplo, he pasado la enfermedad, no me he dado cuenta porque he sido asintomático y tengo anticuerpos contra el virus. Es decir, yo ya no puedo
en principio, a no ser que mute, coger la enfermedad, ¿vale? Ni la puedo transmitir tampoco. O sea, soy una persona segura en ese sentido. Así que si nos vemos en los próximos meses, podemos darnos un beso tranquilamente en la mejilla. Bien, entonces, a los profesores hay que pasarles ese cuestionario y tener en cuenta que no vais a poder contar con todos. Es decir, hay profesores que son considerados grupos de riesgo. Por lo tanto, por un lado, una listita de alumnos, número de alumnos que vienen, y por otra listita, con qué profesores yo voy a contar. Pero cuidado, el profesor que se queda en casa no está de baja, por lo menos para nosotros, sino que sigue atendiendo virtualmente a los alumnos que se quedan también en casa. ¿Veis? Por lo tanto, el despliegue del profesorado para atender al alumnado va a depender también del entorno sanitario. ¿Cuánta gente viene al colegio del profesorado? Ya sabéis que los grupos de riesgo son problemas cardíacos, problemas respiratorios, temas de diabetes, personas que lo hayan pasado, estén enfermas o estén conviviendo con personas enfermas, entonces tendrán que hacerse una prueba. Lo que pasa es que el hecho de hacerse la prueba no nos asegura que venga con negativo, pero que en 3 días de estar allí se contagie y entonces venga al colegio con la enfermedad. Por lo tanto, aquellas personas que conviven, tanto profesores como alumnos, con enfermos de COVID en casa, aunque estén aislados en cuarentena, no deben ir al colegio. Muy importante. Familias. Pues lo mismo, los niños no deben de venir si están con familias en cuarentena. ¿Por qué? Pues porque son transmisores seguro. Claro, ellos son asintomáticos, pero son transmisores, son vector de transmisión. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto. A partir de ahí, bueno, pues es un poco el escenario que os queda, ¿no? Es decir, comunicar muy bien esto, fiaros lógicamente de la gente y que todo el mundo pues sea una cuestión de responsabilidad personal y familiar el hecho de asistir o no asistir al colegio. Personas, mirad, eso que os he puesto ahí, esos 3 indicadores, el PCR, el IgM y el IgG, son los 3 indicadores que miden las analíticas de sangre. ¿Vale? El PCR es si, bueno, estás ahora mismo o no estás contaminado. El IgM es si has tenido el virus, no lo has tenido, tienes restos o no tienes restos. Y el IgG es si tienes o no tienes anticuerpos de la enfermedad. Nosotros aquí en el colegio, que sepáis que se lo hemos hecho a todos los profesores esta prueba. El colegio lo ha costeado, ¿vale? Para saber exactamente dónde estamos. Y se lo hemos pasado a todos los profesores y al personal de servicio, quitando a lo que he dicho yo que eran grupos de riesgo. Por ejemplo, tenemos un profesor que tiene un pulmón, pues no puede venir. Tenemos 2 personas que están con cáncer, en tratamiento de cáncer, no puede venir. Venían porque tenían un tratamiento que podían venir al colegio y ellas querían venir, pero ahora mismo no, porque lo pueden coger perfectamente y le suman un serio problema ya a su enfermedad, que de por sí es seria. Y todo lo que es gente, pues como he dicho, grupo de riesgo, embarazadas, etcétera, etcétera, no pueden venir. Entonces, este es el escenario de entorno sanitario. ¿De acuerdo? Las medidas de funcionamiento, de higiene diaria, aislamiento, ¿qué comunicamos a las familias, los profesores, el protocolo sanitario que tienen que conocer los profesores, qué medidas ha adoptado el colegio, qué es lo que hay que hacer? Nosotros hemos puesto, por ejemplo, en todo el colegio una especie de infografías con información para los niños, en plan juguete, para que ellos puedan ver e interpretar pues, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Mañana os voy a grabar un vídeo del colegio con determinados aspectos y espacios y lo voy a mandar a la fundación para que os hagáis una idea de qué es o cómo se ha propuesto el colegio para poder hacer la apertura. ¿Vale? Muy bien. Bueno, el último punto es el proyecto pedagógico, es decir, todo el entorno de enseñanza. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, nosotros aquí, ya lo comentaba el otro día, hemos pasado del aula presencial al aula virtual. Entonces, ha habido mucha gente que no ha tenido ningún problema de decir, bueno, yo los tengo aquí, mediante una plataforma de videoconferencia los tengo aquí. Y mi mecánica de clases, pues va a seguir la misma. Eso es un error, pero lo puedes controlar. Es decir, que no hay ningún problema en que tú tengas ahí a tus 20, 25 niños escuchándote, dándoles la matraca hora tras hora.
sin ningún tipo de herramienta de colaboración, sin ningún tipo de videojuego, sin ningún tipo de gamificación, nada, bla, 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 bla. O incluso ha habido gente, por cuestiones de conectividad, les manda un conjunto de ejercicios, se colocan en una plataforma y ya los papás, Dios mío, se encargan de hacerlo. Y nos pagan al colegio por hacer los ejercicios de casa. En fin, un poco contradictorio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en el proyecto pedagógico? Claro, aquí surge un concepto que yo he denominado el aula híbrida. Es decir, que no es presencial ni es virtual, sino que es el conjunto de las dos cosas. Por lo tanto, a nivel de funcionamiento de las aulas, primero, controlar cuántos niños van a venir. Nosotros hemos crecido casi en 100 alumnos del lunes al jueves. Y hemos pedido a las familias que si van a incorporar a sus hijos, tienen que avisar al colegio 48 horas antes. O sea, que no aparezcan al día siguiente y nos encontramos con 30 alumnos más en las clases que nos rompen toda la estructura de aislamiento, de coberturas, etcétera, etcétera, ¿no? De distancias. Es tremendo, ¿no? Entonces, todo esto a nosotros nos viene muy bien como entrenamiento para septiembre, que insisto, ya veremos en septiembre cómo estamos, pero desde luego que hay que tener mucho cuidado porque las familias también empiezan a dejar de teletrabajar, por lo menos aquí en España, y los sueltan al colegio y, bueno, de repente exponencialmente crecemos en el dinero. ¿El tipo de enseñanza? Pues habrá que ver. Nosotros, por los dispositivos que tenemos, hemos puesto al profesor un ordenador, o lo trae el de su casa con una cámara como esta, y da la clase a los niños a la vez que está con los niños virtuales. Si yo me muevo de aquí, me pongo de pie, me voy a la pizarra, pues muevo el ordenador, me pongo de pie y aquí en principio me ve la gente, ¿de acuerdo? Pintar y preguntar. ¿Qué pregunta un niño? Bueno, pues tú respondes. En fin, hemos desarrollado varias estrategias en este sentido para que los profesores pues, puedan desarrollarlo, ¿no? Recursos mixtos, claro. ¿Qué pasa? Pues que el otro día me comentaba una profesora, una directora, donde yo le preguntaba, oye, ¿qué tipo de metodologías? Pues hacemos colaborativo o cooperativo y proyectos. Ya, pero es que el problema que tienes ahora es que el cooperativo en clase no lo puedes hacer. Y esto, imaginaos que dura 5 meses. Esta foto, por ejemplo, que os he puesto ahí, pues refleja muy bien lo que puede ser un aula real. Yo mañana, insisto, os voy a mandar varios vídeos para que podáis ver. E incluso propongo a la fundación hacer una especie de mesa redonda o de dudas, etcétera, con respecto a los vídeos que habéis hecho. ¿De acuerdo? Bien. Y luego el tema importante es la evaluación. ¿Cómo vais a evaluar? Porque ahora vuelvo a insistir, están todos en casa. Pero cuando se produzca este escenario de híbrido, ¿de qué manera vamos a examinar los que están en el colegio y los que se quedan en casa? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Qué tipo de herramientas? Por esto es muy importante la capacitación del profesorado. Todavía estamos a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la capacitación en este tipo de recursos es ahora mismo crítico, porque, insisto, si empezáis en agosto, cosa que cuestiono, vais a estar durante muchos meses así, ¿eh? No va a ser 10 días, sino que esto va para largo. Pero vosotros no habéis ni alcanzado el pico todavía. Y estamos ya a mediados de junio. Por lo tanto, me parece que todo el tema y la estrategia, y los directivos somos los que de alguna manera debemos de dibujar esto, la estrategia de formación del profesorado es absolutamente crítica ahora mismo. ¿Eh? Bueno, espacios, pues lo que hemos dicho, ¿no? La distribución en el aula, midiendo distancias de seguridad. Los niños en el aula, si están quietos, pueden tener las máscaras quitadas porque estás respetando la medida de seguridad y educas para que si tiene que toser, lo haga sobre su brazo. ¿De acuerdo? Hemos quitado una cosa muy interesante que hemos hecho ha sido que vengan sin uniforme. ¿Por qué? Porque muchas familias los uniformes, como sabéis, bueno, pues los optimizan en el sentido de que pues igual el niño va 2 días con el polo, si no lo tiene muy sucio. Claro, se ha visto que la tela y la ropa son lugares en los que el virus permanece tiempo. Bueno, pues la idea es que los niños vengan sin uniforme para que se cambien todos los días de ropa para venir al colegio. ¿Vale? Y que entonces evitemos también toda esa parte de posibles infecciones desde el tema de la tela. Aquí este asunto también es muy interesante, que son espacios comunes convertidos en aula. Nosotros los patios
los pabellones, algunos que tenemos en España ahora mismo hace buen tiempo, hace calor, y por lo tanto se pueden tener las clases al aire libre. Entonces, todo eso facilita que no haya acumulación de virus suspendidos en el aire. Y eso es una ventaja que también deberíais de estudiar, la posibilidad de que determinados grupos, como no van a ser muy numerosos, pues se pueda dar la clase como se daba antiguamente, ¿no? Pues al aire libre, tranquilamente sentados, o incluso sacando los pupitres con la gente de mantenimiento a las zonas de aire libre. Yo pienso, por ejemplo, en el Colegio Reims, hay unos jardines, hay unas zonas ahí que se podrían habilitar muy bien para poder hacer esto. Bueno, y el tema de personas en el proyecto pedagógico, pues muy importante, ¿no? Es decir, hay que informar a las familias muy bien de cómo se va a proceder. Por eso insisto que yo creo que hay 3 protocolos. Hay un protocolo organizativo, hay un protocolo sanitario y hay un protocolo pedagógico. Porque cambia el modelo, ¿eh? Es decir, cambiamos del entorno virtual al entorno híbrido o mixto, dependiendo de usted si está en casa o está en el colegio, ¿vale? Entonces, pues esto es un tema que tenéis que medir muy bien. Sabéis, aquí en España ha habido una situación muy interesante que ha sido que cuando hemos estado en pleno pico pandémico, incluso hasta estudiantes de medicina y médicos jubilados han estado en los hospitales ayudando. Nosotros aquí hemos hecho algo muy interesante que ha sido llegar a un acuerdo con varias escuelas de magisterio para que nos mandaran alumnos de último año y de segundo año para que vinieran a hacer prácticas al colegio y nosotros se las convalidábamos como prácticas. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, tenemos el doble de profesores con monitores ayudantes. Por eso, pues porque si yo tengo un profesor tutor que se queda en casa porque es grupo de riesgo, él da la clase desde casa. ¿Sí? Y entonces el monitor, simplemente que está en la clase, lo que hace es que los niños estén atentos a lo que está diciendo el profesor desde el punto de vista virtual. ¿Me explico? Entonces todo esto hay que manejarlo. O sea, esto requiere, vamos, yo os diría que hasta incluso reuniones específicas por colegios para saber cuál es vuestra realidad. Yo le he propuesto a la Fundación el poder tener algunas reuniones específicas por colegios para analizar todo esto que estamos viendo e intentar aterrizarlo a los contextos de cada uno de los colegios afiliados a la Fundación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la parte de proyecto pedagógico, que como veis, pues bueno, mantiene un poco la línea expositiva de los anteriores puntos. En resumen, vamos a ver. Yo creo que hay que hacer y empezar a explicar a las familias, hacia finales de curso, cuál es el escenario del colegio. El colegio, de momento ahora, pues se cierra, espera expectante qué es lo que puede ocurrir en agosto. El colegio va a tocar todas las necesidades y protocolos sanitarios que se mandan desde la administración e incluso más. ¿De acuerdo? Por eso creamos un poco ese sello de COVID Safe para que vean que hay una preocupación por encima de lo que pueda mandar como mínimos la administración sanitaria. Y yo tengo ahí lo puesto además en mayúscula, muy claro que no animaría a asistir. Dejarlo en la voluntariedad, pero muy importante, y nos lo han preguntado varios colegios, los padres no pueden asumir la responsabilidad del contagio. Ellos pueden asumir el conocimiento de que su hijo se puede contagiar, pero no puede quitar la responsabilidad al colegio del caso de que haya un contagio. Porque el colegio lo que sí que se compromete es a mantener los protocolos sanitarios de administración y medidas que pueda de alguna manera mejorarlas. Pero eso no asegura que no pueda haber contagios. Entonces, ahí en ese cuestionario que os digo de asistencia, hemos puesto un clic en el que ponga asumimos que nuestro hijo acude al entorno del colegio y en el que el colegio, ¿vale?, asegura una seguridad sanitaria, pero que esto no exime para que, bueno, pues pueda estar contagiado. Esto yo lo pongo. Lo digo porque no exime de responsabilidad al colegio, pero sí que les quede muy claro que esto no es que ahí no se pueda contagiar nadie. El tema del protocolo lo tenéis clarísimo, esto hay que empezar a trabajarlo. No sé de qué manera, eso tampoco quiero dar muchas ideas por no romper posibles estrategias que tenga ya la Fundación, pero desde incluso hasta un protocolo que salga de la propia Fundación con algún comité que se pueda hacer, sí, no lo sé, hay que cada colegio lo haga como quiera, no tengo ni idea, pero está claro que un protocolo escrito, incluso apoyado en vídeos también,
¿vale? Se podría hacer. Nosotros hemos hecho vídeos que los hemos subido a Facebook de alumnos que explican desde su casa a otros alumnos cuál es el protocolo de seguridad sanitaria, en fin, bueno, algo un poco más divertido y más gráfico que una circular que igual muchas familias pues, bueno, no le dan importancia, ¿no? El tema de las aulas mixtas, muy importante. Los padres están muy preocupados por toda la parte pedagógica. Entonces, tenemos que tener muy bien fundamentado en qué consiste este tema del aula mixta, ¿de acuerdo? Es decir, que no se puede uno coger y lanzar a un desarrollo de un aula sin explicar a las familias y a los alumnos qué supone esto. Comunicación, otro punto muy importante. Por favor, comunicar de manera permanente cómo está yendo el proyecto, cuántos alumnos han venido. No hay problemas de contagio, o sí hay contagio. Está funcionando bien todo el concepto del aula virtual. Y todo ese tipo de cosas creo que hay que informarlas mucho. Como os dije el otro día, yo soy partidario de vídeos de un minuto y medio que se graban con un móvil y que desde ahí se lanza a través de la plataforma del colegio, a través de los WhatsApp de tutores si los tuvieran, o los mecanismos que tengáis de comunicación digital con las familias. Y luego, por último, yo, en mi opinión, y así lo hemos hecho en los colegios con los que estamos trabajando, aprovecharía este espacio de tiempo para formar a los profesores en herramientas de entorno digital, herramientas de ámbito metodológico, no herramientas de comunicación, que eso todo el mundo lo ha dejado más o menos claro, ¿vale? Los Zoom, los Teams, los Meet, todo ese tipo de cosas, bien, ¿vale? Las plataformas en las que tú dejas, porque claro, me dice, no, es que no tengo conectividad en casa o tengo conectividad parcelada. Bueno, pues grábeme usted un vídeo. Entonces grabe usted con su celular como profesor un vídeo de la clase que dure 15 o 10 minutos. Se sube a la plataforma, ¿de acuerdo? Y de ahí después las familias lo van descargando. Pero es que hay muchas herramientas que debemos de empezar a incorporar en esta dinámica de entorno virtual o entorno híbrido con el que vamos a vivir, ¿vale? Bien, bueno, pues 1 hora, ¿vale?, de reflexión en alto. Yo de esto ha sido lo que estamos haciendo en los colegios. Creo que se puede, lógicamente, aportar detalles, matices, cada uno al final tiene su realidad, ¿vale? Pero no creo que haya cosas que se nos escapen aquí, por lo menos no tengo esa sensación, ¿vale? Entonces, si os parece, pues paso a la parte de preguntas, comentarios, sugerencias. No hemos conseguido pasar de 65, me cachis en la mar, estamos en 57, hoy ha habido menos gente. Eso quiere decir que el otro día no llegamos a convencer de en demasía. Aún así la autoestima sigue presente, ¿eh? Muy bien, bueno, pues yo, si os parece, podemos organizar un turno de preguntas ordenado, como el del otro día, ¿de acuerdo? Para que me contéis qué es lo que... Dudas, comentarios, ruegos. Quiero hacer una pregunta. ¿Sí ha quedado claro? ¿Ha quedado Sí. claro? Más o menos, sí. Más Sí. o menos, sí. Sí, okay. Sí, sí. José, Sí, dime, Lucy. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me encantó la plática de hoy y la del otro día también, me parece que son muy relevantes ambas. Y yo te quería preguntar, mira, en el caso que tenemos en el caso de Palmares, por ejemplo, que es la institución que yo dirijo, creo que compartimos en México una situación similar en todas estas instituciones. Que tenemos normalmente, pues, los papás, que ambos padres trabajan o que definitivamente no pueden dejar a las niñas pequeñas solas en casa. ¿Cómo hacemos para resolver este desafío? Porque la verdad es que sí es bien importante. Nosotros acabamos de hacer un estudio de la capacidad que tenemos en Palmares para dar cabida a este esquema de distanciamiento social, y pues se nos reduce la capacidad instalada a un 60%. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que manejar un esquema híbrido, como bien lo mencionas, pero en muchas de nuestras familias tenemos esa dificultad, que muchos padres de familia van a tener que volver a sus lugares de trabajo
y cómo resolvemos la atención para las niñas, el acompañamiento, a ver, es un hecho que para las niñas pequeñas, que sería en el caso de España infantil, en nuestros casos es primaria y aún la secundaria, pues no puede volverse autónomo ese aprendizaje y esa gestión. Entonces, ni resolviendo con una modalidad mixta, donde tengamos la clase online para una parte del grupo y la otra parte de los grupos presencialmente, damos como respuesta a aquellos padres de familia que tienen esta dificultad, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si ustedes tienen esas dificultades en los colegios en España. A ver, te cuento. Mira, aquí en España hay una cuestión. En el momento en que la administración dice que hay que abrir el colegio, hay que abrirlo. Si vosotros en agosto os encontráis con la realidad de que hay padres que van a teletrabajar, perdón, que van a trabajar presencialmente, que no van a teletrabajar, eso inevitablemente es porque Sanidad ha permitido el movimiento. Y si ha permitido el movimiento y la apertura de instalaciones, va a permitir y va a pedir que se abran los colegios. Sí, pero nos lo va a permitir parcialmente. O sea, tenemos que cumplir con el distanciamiento social. Claro. Entonces, el tema de cumplir con el distanciamiento social a nosotros nos limita en la capacidad que tenemos en los colegios. Es al revés de como tú lo estás planteando. Tú dices, yo tengo cuatro salones disponibles y uno de ellos no va a estar lleno porque van a estar los niños en casa. Distribuidos en nosotros, sí. Nosotros lo tenemos a la inversa, ese desafío, porque nuestros colegios, bueno, en el caso, por ejemplo, de Palmares, el número de salones que tenemos es limitado. Claro. Entonces, no podemos hoy por hoy construir más aulas. No, está claro. Que se puedan habilitar para respetar ese distanciamiento social y al mismo tiempo cumplir con la modalidad de transmisión de las clases. Pues es que ese es el problema. Yo no te puedo dar solución a eso, Lucy. Claro. Lo que está claro es que va a haber padres que te van a tener que llevar al niño sí o sí, o a sus hijos sí o sí, porque se incorporan al mundo laboral, que tú te puedes encontrar en una situación en la que, por eso es muy importante la famosa encuesta de la que yo os he hablado, Claro. para saber qué número, antes de que lleguen, quién va a venir, ¿vale? Entonces, porque es que ese es el punto de partida. ¿Con qué profesores cuento? ¿Qué alumnos van a venir? Porque aún así va a haber padres que, aunque vayan a trabajar, bueno, son sensibles y se quedan en su casa, sobre todo si el colegio anuncia que va a haber un entorno. Claro, la manera de intentar paliar eso es generar una estrategia de aula híbrida. Es decir, que los padres tengan la tranquilidad de que si su hijo se queda en casa, de los mayores, van a haber un seguimiento por parte del colegio. Porque claro, tú imagínate que tus alumnos se contactan o se conectan de cuarto de la ESO y tú a un padre le puedes decir, oiga, que hoy su hijo no se ha conectado ni en esta clase ni en esta ni en esta. Por tanto, hay un control sobre lo que están haciendo. ¿Me explico? Pero es verdad que en los pequeñitos que no tienen esa autonomía, pues vamos a tener un serio problema. Entonces, por eso decía de no animar a gente. No, vengan ustedes. No, espere. Yo le voy a dar las dos posibilidades, híbrida o presencial, ¿vale? Entonces, el problema va a estar con los chiquitinos, que va a estar mucho al aire libre. Hay una cuestión de aire libre, ¿vale? Y de educación fuera del aula. Claro. Vas a tener que buscar espacios fuera del aula, porque ahí es donde, insisto, vas a tener un, entre comillas, mayor control, ¿vale? De que los críos, pues eso, no te contagien unos con otros. Sí. No te puedo contar mucho más, Lucy, ¿eh? Sí, creo yo que tienes toda la razón. El punto de partida estará en hacer esa evaluación diagnóstica para determinar, porque también habrá familias que sean muy cercanas al colegio, que nos puedan ofrecer la posibilidad de tener a sus hijos en casa, a sus niñas en casa, de tal manera que podamos compensar a aquellos que por las circunstancias que tienen, pues no puedan quedarse con las niñas en casa, ¿no? Bueno, y entonces... yo, si os parece, Lucy, sí. vamos a hacer una cosa. Vamos a mover las preguntas que tenga la gente. Sí. Y, si os parece, vamos proponiendo más adelante
una reunión, no en concepto de conferencia, para poder explayarnos y que haya intervenciones un poco más largas, Muy ¿vale? bien. Porque si no, nos quedamos aquí hasta Nochebuena. Ok, muchas gracias. Hablando cada uno aquí de los temas que tal. Pero te lo digo desde el absoluto cariño, ¿eh? No, claro. Muchas gracias. Perfecto. A ver, intervenciones, dudas. O sea, yo quiero dudas cortas que yo pueda solucionar porque yo os mando mañana un vídeo o un conjunto de vídeos para que veáis cosas del colegio, ¿vale? Siempre, lógicamente, pues contextualizando al vuestro y creamos para la semana que viene una reunión en la que sea de intercambio de ideas, de tal, sin nada de... ¿Vale? ¿Bien? ¿Os parece? Bueno, a ver, más cositas. ¿Alguien quiere alguna pregunta, duda de lo que he comentado? ¿Alguna experiencia que quiera conocer? Sí, os voy a mandar un protocolo, pregunta Patricia. Yo os voy a mandar un protocolo, o sea, un enlace, va a ir a la fundación, en el que viene todo esto detallado. Desde el protocolo de la Asociación de Enfermeras Escolares Españolas, desde la Organización Mundial de la Salud, o sea, no os preocupéis. Los vídeos, Raquel, los vídeos yo se lo mando a la fundación y ella os lo hace llegar a los diferentes colegios, a los diferentes correos, etcétera, etcétera. Son vídeos cortos, vídeos de 40 segundos en las que yo os voy filmando y mirar, esto es cómo está distribuida la entrada al colegio, mirar este tipo de infografía, mirar, observar esta clase cómo se está dando, mirar cómo está siendo el comedor. Entonces vais a tener gráficamente ya en vuestro poder cosas, pues bueno, pues que permiten llegar más fácil a la situación real, ¿vale? Sí, me querías, Alejandro, me estás utilizando un correo que no es tuyo, ¿no? Aguilar. ¿Querías tú, Aguilar, decir algo o no? Me había parecido. Ingrid Aguilar. Esto es. Dime, cuéntame, ¿querías algo? Tú me habías dicho, ¿no? Tengo una inquietud. Entiendo esta parte de no motivar a la asistencia, porque evidentemente es un tema sanitario. Yo trabajo en una fundación, la Fundación Crystal House de México, que es otro tipo de población. Son niños que están en situación de pobreza. Los niños comen y desayunan en la escuela. Entonces, allí, pues de alguna manera, además de la parte académica, nos interesa que los niños tengan donde comer. Lógico. Entonces, ¿sería viable pensar, o en España, sabes de algún lugar donde se haya implementado, que podamos abrir 2 turnos en la escuela para que vaya la mitad de la población en un turno y la otra mitad otro? Pensando en el tema sanitario, de limpiar y demás. Mira, te cuento. Esto ha sido, esto en Dominicana lo han establecido, República Dominicana han establecido 2 turnos, uno desde las 8 hasta las 12:30 y otro desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Y en ese impasse de esa hora, en media hora comen unos, se van, la otra hora, media hora llegan otros y se incorporan al colegio. ¿Vale? Ahora, lo que no estoy muy seguro es si la SEP te dejará hacer eso. ¿Vale? Otra opción, a no ser que si son gente que vive muy lejos de la escuela, no, pero nosotros, un planteamiento puede ser preparar packs de comida, ¿sabes? En un momento determinado, que las familias vengan, tú les sirves la comida y se las llevan a su casa, con medidas de seguridad a la hora de servirlas. Te digo como una cosa un poco más extrema, ¿no? A la hora de hacerlo. No sé cuál es la realidad, es igual son gente que vive muy lejos y son kilómetros para ir y volver y tal, yo qué sé, ¿vale? Pero eso es un tema complicado y entiendo perfectamente lo que dices. Sí, muy complicado. Pero en esos 2 turnos puede ser una opción. De 8 a 12, comen de 12 a 12:30, ¿vale? Y el siguiente turno entra a las 12:30, come de 12:30 a 1 y están de 1 a 4:30, por ejemplo. Pienso también en las implicaciones sanitarias de limpiar toda la escuela antes del segundo turno. Entonces, no sé si en media hora sea viable. No se puede. Ahí lo que vas a tener que es que extremar mucho, no sé cómo será la cantidad de gente que puedas tener limpiando, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer sobre todo es extremar mucho las limpiezas de manos, mucho. Las manos es el tema más importante. La mano, la cara, o sea, la mano va a todos lados. Entonces, si tú tienes manos limpias... Hoy ha venido mi hija, una de mis hijas, de 8 años, María, al colegio por primera vez y le he dicho, ¿qué tal? Y me dice, pues papá, todo el día limpiándome las manos. Cada vez que salía de clase, limpieza. Cada vez que entraba, limpieza. Cada vez que iba a comer, limpieza. Cada vez que iba al recreo, limpieza. Limpieza. Bueno, es que es una cuestión sanitaria. ¿Vale? Entonces, ahí tendremos que pensar. Exacto. Si te parece, ya hablamos sobre ello. Muchas gracias.
me interesa mucho quizás hablarlo más despacio. ¿Vale? Más ideas. Por ahí habría, también quería hablar María. Gracias. No, Lourdes, a ti. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si hubo algunas clases que cancelaran, por ejemplo, las clases deportivas, las clases, si tuvieran clases de música, de arte. Te cuento, nosotros las clases deportivas, claro, ten en cuenta que a nosotros nos han venido 200 alumnos, ¿vale? Entonces, claro, ya has visto los números. Los números son 20 alumnos en el entorno de clase de educación física. Estamos haciendo educación física con un distanciamiento de los niños de 2,5 metros, porque es en el campo, ¿sabes? En un escenario abierto y por lo tanto se está haciendo sin problema. No se hacen juegos de contacto, sino que son juegos más que nada de movimiento articular, muscular, ¿sabes? Y no. Hay, por ejemplo, el tema de balones, ¿no? O sea, balones de fútbol o cosas de estas, eso olvídate, el material para pasárselo, etcétera, ¿no? Otro tema muy interesante, por ejemplo, es el tema del material de los preescolares. El material de los preescolares deben de traerlo de su casa y manipular su propio material y llevárselo a casa todos los días y que lo desinfecten en casa, por ejemplo. O sea, nada de el tema del material de preescolar y de los primeros grupos ya no es compatible. Tienen que traer ellos el suyo, ¿no? Y que desde el colegio decir qué necesitan al día siguiente, siempre con cabeza, no pedir cosas raras, ¿vale? Esto nos ha pasado mucho a los padres de profesores de plástica. Coge usted un fieltro de tal, pero oiga, que estoy en mi casa metido, que yo no tengo eso. ¿Qué hago? ¿Asalto a una tienda? Pues no puedo, ¿vale? Y ese tema de la educación física no hemos cortado ninguna, ¿eh? Cero. Nos hemos adaptado. Hay que adaptarse. No creo que haya que ser restrictivo. Más ideas, María, a ti. Voy leyendo chat porque aquí hay cosas. El impacto económico, aquí, directora general Luz María. Dice, mi vecino escucha la música muy fuerte. ¿Pero quién es? Alejandro Fernández. A mí me gusta muchísimo, ¿eh? Con Caballero, la última canción que tiene, buenísima. Dice, ¿podrías hablarnos del impacto económico que ha tenido la implementación de todas las medidas que has presentado hoy? ¿Qué tanto se han incrementado los gastos de tu colegio? Bueno, hemos tenido impacto en tanto en cuanto ha habido familias que no han pagado, hemos tenido impacto en tanto en cuanto ha habido familias que hemos perdido las actividades extraescolares y hemos perdido el comedor. Desde el punto de vista de impacto sanitario de lo que estamos hablando, nosotros hemos pedido a los niños que traigan sus propios geles, ¿vale? Sí es verdad que hemos puesto un gel de cortesía grande en las aulas. ¿Para qué? Para justamente el profesor tenga un poco de recurso en un momento determinado que ocurra algo, ¿verdad? El tema de desinfectantes para que las señoras pueden ir con agua y jabón, ¿verdad? Dándole, pero tienen que estar permanentemente limpiando el agua, renovando el agua para que sea agua limpia. Y todo esto conviene una buena reunión, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer ya lo hablaremos más despacio, no se lo prometo, pero sí quizás un encuentro con nuestro equipo médico para que todo este tipo de cosas les vayan dando estrategias un poco de desarrollo de esto, puede ser muy interesante. ¿Vale? ¿Tienes puesto tu cámara? Sí. Juana, ¿querías hablar? Sí. Hola. ¿Qué tanto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tanto les están funcionando los tapetes sanitizantes en las entradas de la escuela y en los salones? Los tapetes te refieres a las alfombrillas en el suelo, ¿verdad? Ajá. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido poner unas alfombrillas que son plásticas por abajo y le estamos echando lejía en la parte alta. Y los niños vienen, ponen los pies y siguen adelante para intentar que de alguna manera, pues no entre demasiado contaminación, porque a través de los zapatos se mueve lo más grande de mierda. ¿Vale? Entonces es un tema importante. Otra opción, como opción, te doy también que los niños traigan unos zapatos de casa con la suela desinfectada y se los cambien antes de entrar en clase, por ejemplo, unas zapatillas. Por ejemplo, los niños chiquititos están descalzos con calcetines. Antes de entrar en clase les quitamos las zapatillas y están con calcetines, no con las zapatillas. O sea, muy al estilo japonés. Como debe ser. En mi casa, por ejemplo, sin ir más lejos, así estamos, Juana. Nosotros no entramos en mi casa con zapatos. Diego lo sabe bien, que viene a mi casa. Estamos descalzos siempre, con calcetines. Porque es que
La cantidad de infección que lleva un zapato es espectacular. Pero sí está bien tirada esa pregunta. En función de las edades, calcetines limpios, antes de entrar al cole se lo quitan, se cambian los calcetines y pueden estar en el aula así. ¿Vale? Eso valorarlo vosotros. Cada colegio es una realidad. Yo no conozco vuestros colegios, ¿verdad? Pero los pequeñitos, por ejemplo, lo hemos hecho así. ¿Vale? Ya, ok. Gracias. Sigo aquí hablando. ¿Es necesario implementar protocolos especiales para el uso de los sanitarios? A ver, los sanitarios tienen que estar permanentemente revisados y permanentemente limpios. Me parecería un poco exagerado limpiarlo cada vez que entra una persona, pero en el caso de las féminas, ¿sabes? Yo creo que no está de más el estar muy pendiente de esto, ¿eh? Muy, muy pendiente. ¿Por qué? Pues porque contacto vía heces y vía orina se produce. No, es que el tema se las trae. El tema se las trae. Estamos hablando de un colegio, con niños. ¿Cuál es el protocolo sanitario que tendrán con los profesores? El protocolo sanitario con los profesores, sobre todo, es lo que os he dicho, que aporten, que no vengan los grupos de riesgo, que el que venga tenga muy claro que no está enfermo, si puede aportar una prueba sanitaria, pues mejor que mejor. Plantearos igual en un momento determinado, hacerlo en el colegio, no lo sé. Mascarilla en todo lo que son zonas comunes, ¿sí? Y en clase, si mantiene la distancia de seguridad con los niños, no le hace falta la mascarilla. ¿De acuerdo? Ese es un poco el protocolo. Y luego mucha limpieza de manos, mucha limpieza de manos. Nos gustaría conocer qué tecnologías son las más accesibles pedagógicamente. Patricia, where is Patricia? Patricia, hola, ya te tengo ahí. Te has quitado las gafas, ¿eh? Que tenías gafas. Dale al sonidito, por favor. Muchas gracias. Sí, Patricia, dime. Bueno, nos interesa pues esta parte también de los protocolos pedagógicos, ¿no? Y un poquito el tema que mencionaste de las herramientas para la formación, o sea, ahora mismo nosotros sí hemos estado utilizando ciertas herramientas, como dices, pues sobre todo de Google Classroom, de Meet, etcétera, para lo que ha sido ahora el final del curso, ¿no? Google Forms. Pero no sé si hay algunas adicionales que nos pudieras compartir o algo, pues que nos facilitaran y que también mejorara como el trabajo con los niños que están en sus casas, ¿no? O sea, la forma en que les enseñamos, pues, las distintas competencias, ¿no? Y proyectos, no sé. Hombre, fíjate, es que pasamos de un colegio como el tuyo a la de la señorita anterior, que tienen que comer y desayunar en el colegio. ¿sabes? Sí, claro. Y entonces es tremendo, ¿no? El escenario real. O sea, yo, por ejemplo, mira, te voy a poner una cosa que tenemos muy rápidamente, que os puede servir también a todos como idea, que son un conjunto de cursos, ¿vale? Por ejemplo, es como una fundación, lo estuvimos viendo el otro día. Aquí tenemos, me da un momento que se carga. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien. Mira, esto, por ejemplo, que son nuestros planes de desarrollo de formación del profesorado, nosotros tenemos aquí cursos que van en entornos metodológicos, metodologías, pues fíjate, metodologías de cómo todo esto se puede aplicar en dos niveles, nivel avanzado, nivel básico, la gamificación. Hay otro tema de herramientas, por ejemplo, que son herramientas de entorno, pues eso, estrategias de evaluación online, herramientas de colaboración, herramientas para grabar tu clase. Es muy importante que los profesores aprendan a dinamizar herramientas de grabación de clase, ¿no? Esto de la evaluación para mí es crítico, ¿vale? Fíjate qué herramientas aparecen aquí. Peer Day, Quizlet, el tema de microteams, en fin. Estos son cursos inevitablemente de capacitación que cada colegio debería de estar planteándose, ¿no? Porque esto no podemos esperar, no podemos pensar, perdóname, no podemos pensar, bueno, como esto va a pasar, es que no es la reflexión. Como esto se va a quedar, tenemos que incrementar la capacitación de nuestro profesorado en otras líneas que hasta ahora no lo hemos hecho. Ese es el pensamiento, no es la reflexión, bueno, aguantaremos los 2 meses, no. Nosotros tuvimos la fortuna de que justo el año pasado nos dedicamos todo el año a formar a las profesoras en temas de
de tecnología y sobre todo la tecnología aplicada al aula, etcétera. O sea, que sí tuvimos suerte porque, hombre, aunque no las habían utilizado, pues por lo menos tenían una visión, ¿no? De esa parte. Y ahora con esto, bueno, pues han empezado como a meterse más, ¿no? Pero bueno, por supuesto que nos queda mucho en este sentido. Yo me he conectado a esta página. Esos cursos están disponibles, algunos como lo de grabar videos y cosas así, ¿están ahí? Sí, lo que pasa es que esta es una página que es una página privada para los colegios afiliados a muy bien. la fundación. Pero, no sé, profundiza si quieres un poco más adelante. No quiero adelantar ningún tipo de aspectos, pero bueno, me parece que sí que es importante que este tema lo vayáis un poco madurando y mascullando, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. A ti, Patricia. Bueno, ¿alguna cuestión más, family? Bien, bueno, pues por mí da por un poco concretado este asunto. Espero que os haya servido, que os haya inspirado, que os haya, bueno, un poco estructurado, porque al final yo creo que lo bueno de este webinar o de esta presentación es que está muy estructurada. Y a partir de esa estructura, o sea, no se pierde uno por ahí en temas, pues es ir desplegando vuestra realidad, ir descolgando de ahí vuestra realidad, ¿de acuerdo? Esta es un poco mi reflexión en alto. Entonces, Regina o quien quiera un poco hacer la reflexión final, María, no lo sé. Sí, yo nada más agradecerte a ti, José, la presentación, agradecerles a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Por ahí en el chat les mandamos una liga para que nos ayuden a contestar la encuesta de este webinar. Les vamos a compartir el video y bueno, los materiales que se platicaron durante el webinar. Y bueno, nada, los esperamos para el tercer webinar que vamos a dar el lunes a la 1:00, a la misma hora, de estilos de liderazgo en tiempos de crisis, ¿no, José? Sí, así es. Sí, decirles, Perfecto. aprovechando que todavía no se va. A ver, el próximo webinar es un webinar que, bueno, tiene una aplicación colateral a todo esto, pero sobre todo quiero explicarles realmente esta idea del liderazgo en qué consiste, ¿no? Este sí es un tema que yo he trabajado mucho y que me gusta. Y sobre todo lo que me gustaría es que se fuesen con una idea de, en realidad, qué estilos de liderazgo hay para luego, más adelante, si Dios quiere, pues intentar en profundización de algo un poco más profundo de taller, ¿verdad? Les insisto, será un webinar de 1 hora en el que lo que quiero es que tengan ustedes claros dónde podrían posicionarse a la hora de liderar en escenarios como los que estamos viviendo, ¿vale? Así que gracias de verdad a todos, por venir. Regina, ¿algún comentario, alguna cosita? Y también estoy por aquí, quiero también, bueno, despedirme, creo que consideraciones importantes, ¿no? De los que puedo ver de repente la cámara, algunos pasmados, otros no tantos, los animo, o sea, yo quiero como animarlos y decir, vamos a salir de esta juntas, vamos a trabajarnos juntos, no son muchas cosas que hay que hacer y creo importantísimo con la ayuda y visión que tiene José, podernos adelantar de la mejor manera, para pasar de la mejor manera todo lo que se nos viene. Ya verán que van a salir cosas muy padres. Estamos trabajando con José, con Diego, para cómo podemos lograr temas de cursos, temas de capacitaciones, ¿no? Entonces, bueno, animarlos a seguir haciendo el trabajo que hasta ahora han hecho a la fecha y a pedalarle un poquito más, ¿no? Que es como lo que nos queda ahorita. Y pues nada, dejarlos a todos para que ya se vayan a correr y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos y saludos a todos en su comunidad. Que vaya muy bien. Gracias a Cuídense ustedes. mucho, por favor, Gracias, todos. José. Gracias, Cuidado, Bucar. adiós. No se olvidéis de sonreír, muy importante. Sonreír, por favor, es que es tan importante. Hasta luego, gracias. Nos dan dinero por ser serios, ¿no? No, nada. Gracias, José. gracias a Buenas todos. noches Que vaya para muy bien. Que descanséis. Bye. Adiós, hasta luego. Bueno, queda un poquito todavía. Sí. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós. Que vaya muy bien. Chao. Muchas gracias, de verdad. Bye. Adiós.
Mario Sánchez. Mario está en el equipo de María. Ah, bueno, ya se nos fue. Sí. Sí. Sí, Muy sí, bien. Bueno, familia, pues esto es lo que se puede contar de todo esto. Sí. ¿De acuerdo?